Hola, soy Balcat y estaré haciendo un tutorial de Pong. El producto final del juego se verá de la siguiente manera. Hay un menú principal que se presiona para jugar. El juego empieza. Hay dos barras que se mueven independientes una de la otra. Uno se moverá con las flechas de arriba y abajo y el otro se moverá con las flechas de W y de S. Cuando alguien anote un gol, cambiará el puntaje. Este tutorial está dividido en 4 secciones. La sección 1 será de crear la ventana donde tendremos el juego y crear los bloques. La sección 2 será crear el movimiento de los bloques y crear la bola. La sección 3 será el movimiento de la bola y hacer que la bola rebote de las paredes. La sección 4 será crear el sistema de puntaje, también el mensaje del ganador y adicionalmente crear el menú inicial. Ahora, para programar en Python, lo primero que uno necesita es tener una interfase donde poder editar el código. En este caso, yo estoy utilizando Spider. Para conseguir Spider se puede hacer lo siguiente. En su buscador ponen Anaconda Install, bajan y van a este link. Una vez que les abra, bajan hasta el final y en esa sección verán los diferentes programas de Python que hay. Python 3 y Python 2 junto con los programas para los diferentes sistemas operativos, tanto tengan Windows, Mac y Linux. El programa que estaremos haciendo será en Python 3, pero igualmente funcionará con Python 2. Personalmente recomiendo conseguir Python 3, debido a que la gran mayoría de programas en Python ahora se están haciendo con Python 3. Adicionalmente, utilizaremos un módulo llamado Pygame. Un módulo es un programa que uno puede descargar que trae muchas funciones que uno puede utilizar dentro del código de uno. Pygame es un módulo que no viene con Python, toca instalarlo. Para instalarlo uno debe de ir a la ventana de comando. Una vez estén en la barra de comando, escriben pip install pygame, le dan enter. En mi caso aparece que ya lo tengo. En el caso de ustedes, la descarga empezará si no lo tienen. Ahora que tenemos Python y Pygame, vamos a empezar con el primer tutorial. Lo primero que vamos a hacer es importar Pygame. De esta manera podemos utilizar las diferentes funciones que hay en este módulo dentro de nuestro código. Ahora crearemos la ventana donde veremos el juego. Entonces, una ventana necesita dos parámetros, el ancho y la altura. Entonces, crearemos primero esos dos parámetros. Altura, la cual la pondremos como 600, y ancho, la cual será 1000. Estos dos parámetros están en mayúscula, debido a que en Python normalmente cuando un parámetro es constante y no varía, uno lo pone en mayúscula. Acá cometí un error, no es 100 sino 1000. Ahora crearemos la ventana. En este caso la vamos a llamar window. Eso viene del inglés window, lo cual es ventana, y es un modo estándar de llamar las cosas en Python. Entonces, win va a ser igual a pygame.display.setMode. Esto nos va a permitir crear esta ventana con los parámetros que le damos. Ahora, este parámetro recibe solamente un variable. Esa variable es el tamaño. Por esa razón debe de ir dentro de otro par de paréntesis. Entonces ponemos los otros paréntesis y ponemos ancho, coma, altura. Así ya creamos la ventana. Ahora vamos a ponerle un color a esa ventana. Entonces ponemos win.fill. Eso es para llenar la ventana de un color específico. Acá nos dice color. En Python los colores funcionan del siguiente modo. Tienen un código RGB. Esto quiere decir red, green y blue. O sea, rojo,
verde y azul. Cuando sea que uno vaya a crear un color en Python, le tiene que asignar valores a cada uno de estos parámetros y la combinación de esos valores va a crear un color. En este caso vamos a crear el color negro. Negro en RGB es 000. De este modo, el color de fondo de la ventana va a ser negro. Lo último que vamos a hacer es ponerle un nombre a esa ventana. Entonces ponemos pygame.display.setCaption y ahora ponemos entre comillas el nombre que le queremos poner. Entonces lo vamos a llamar Pong. Ya creamos la ventana. Para poderlo visualizar de un modo adecuado, vamos a empezar con nuestras funciones. La primera función que vamos a empezar a hacer es la función principal. Entonces, ponemos la función principal. No va a tener ningún argumento de entrada. Esta función va a tener una bandera. Siempre que esa bandera sea verdadera, nuestro ciclo va a seguir corriendo. Entonces vamos a crear un ciclo. Entonces, mientras que bandera sea cierto, el programa va a hacer lo siguiente. Pygame es un programa que funciona por eventos. Entonces, cada vez que uno haga un evento en el computador, Pygame puede hacer algo. Los eventos son cualquier cosa, desde hundir una tecla en el teclado, mover el mouse o presionar algún botón del mouse. Entonces le vamos a decir eso al programa. For event in pygame.event.get. Esto quiere decir por cada evento que ocurra y que Pygame lo registre, nos va a hacer algo. Entonces, si el tipo del evento, event.type, es igual a pygame.quit, esta función de acá, pygame.quit, quiere decir si hundimos en la X de mano derecha. Si hundimos esa X, entonces le vamos a decirle al programa que termine. Entonces lo primero que va a hacer es que la bandera va a ser falsa y después de eso le decimos que haga pygame.quit. Noten acá la diferencia, este quit es en mayúscula y este quit es en minúscula. Otra diferencia importante que vean, acá hay dos iguales, eso es porque le estamos diciendo que tiene que ser verdadero esto, y este igual solamente es diciendo que estamos reasignándole otro valor a la bandera. Lo estamos pasando de verdadero a falso. Ahora, antes de probar la ventana, vamos a ponerle una parte del código acá. Y es que vamos a actualizar el display. Entonces ponemos pygame.display.update y así le decimos al programa que nos actualice el display. Es importante que no se nos olvide llamar la función principal. Si no la llamamos, entonces no nos pasaría nada. Entonces acá ya la llamamos. Probemos a ver si funciona el programa. Como pueden ver, se abre una pestaña, es completamente negro y se llama Pong. Si hundimos en la X, se cierra sin ningún problema. Entonces está funcionando. Yo recomiendo ir probando el programa a medida que lo van haciendo. De este modo, si en algún momento ocurre un error, sabrán en qué parte del código está ese error. Ahora vamos a empezar creando los bloques. En Python hay unas cosas llamadas clases. Las clases es un conjunto de funciones que definen un objeto. En este modo vamos a crear una clase, hay que ponerlo en inglés, class, y lo vamos a llamar bloque. Normalmente las clases empiezan con una letra mayúscula para poderla diferenciar entre una clase y el objeto que estamos creando. Entonces la primera función que hay que crear dentro de la clase bloque es la función init. Noten que esta función tiene dos guiones bajos, eso es muy importante.
Dentro del par de paréntesis vamos a poner los argumentos que la clase bloque requiere para crearse. El primer argumento siempre tiene que ser self, es decir, sí mismo. Después le vamos a poner un argumento de x, que es la posición inicial de x, donde el bloque se va a crear. Después la posición inicial en y. Después le vamos a dar un ancho al bloque y le vamos a dar una altura al bloque. Noten que este ancho y esta altura son distintos a la altura y el ancho que creamos inicialmente. La altura y el ancho que creamos inicialmente era la altura y el ancho de la pestaña. Ahora es la altura y el ancho del bloque. Adicionalmente, como eso es un tutorial, le vamos a asignar un color. En este programa, ambos bloques van a ser blancos, pero yo les voy a enseñar cómo cambiarle el color al bloque si así lo desean. Ahora tenemos que asignar cada uno de estos parámetros una variable dentro de la clase bloque. Entonces hay que hacer lo siguiente. Self.x va a ser igual a x, self.y va a ser igual a y, self.ancho va a ser igual a ancho, self.altura va a ser igual a altura y self.color va a ser igual a color. Listo, ya acá tenemos creado un bloque. Ahora vamos a crear nuestros dos bloques. Para eso vamos a nuestra función principal. Ya la parte de la actualización del display lo podemos quitar, por ahora no lo necesitamos. Y vamos a crear nuestros bloques. Entonces pongamos objetos. Listo. Entonces el bloque 1 va a ser igual a la clase bloque. Y si ponemos paréntesis ya nos dice acá cuáles son los parámetros que necesitamos. Para asignar estos parámetros primero debemos de entender bien qué es lo que queremos hacer. Acá tengo un modelo de cómo se verá el producto final. Sabemos que el ancho total de la pantalla es 1000 píxeles. Ahora queremos conocer cuál es la posición en X del bloque 1, este acá siendo el bloque 1. El valor en X que le queremos dar a este bloque es realmente la distancia que queremos que este bloque esté de la pared y debe de ser el valor más a la izquierda que tenga el bloque. Por lo tanto, debe ser el valor en este punto. A ese valor le podríamos dar un número específico, por ejemplo 50 o 70 o 100, o le podríamos dar un valor que dependa del ancho total. De ese modo le podríamos cambiar el ancho de la pantalla y la distancia que el bloque empezaría cambiaría respectivamente. Un valor que yo encontré funciona bien es el ancho total dividido 10. Ahora que sabemos eso, toca ponerlo en código. En nuestro código, el X sería entonces el ancho, noten que está en mayúscula, dividido 10. Ahora toca darle la posición en Y. Como podemos visualizar acá, queremos que ambos de nuestros bloques empiecen en la mitad de la pantalla. Sabemos que la altura total de la pantalla es 600. Eso quiere decir que la mitad de la altura es 300 unidades. La posición en Y que le debemos de asignar a nuestro bloque es la posición más arriba. En este caso es este punto de acá, la posición que le debemos de dar en Y. Lo que debemos de hacer es coger los 300 unidades, que sería hasta la mitad de la pantalla, y restarle la mitad de la altura total del bloque. ¿Por qué hay que restarla? Las pantallas en Pygame funcionan como un sistema coordenado, donde el eje X va de modo horizontal y el eje Y va de modo vertical. El eje X aumenta de izquierda a derecha, mientras que el eje Y aumenta de arriba hacia abajo. Es decir, en nuestro eje X sabemos que este punto de acá
es la posición 0 y este punto de acá es la posición 1000. Mientras que en el eje Y, este punto de acá es la posición 0 y este punto de acá es la posición 600. Por eso es que hay que restarle la mitad de la altura total del bloque, porque queremos que el bloque suba esa cantidad de píxeles. Ahora hay que poner eso en nuestro código. La posición Y, como habíamos dicho previamente, es la altura total dividido 2 y hay que restarle la mitad, la altura del bloque. Un número que yo vi que funcionaba bien era 75. Eso quiere decir que la altura total del bloque va a ser 150. Ahora, el ancho del bloque, a mí me parece importante que también varíe con respecto al ancho total de la pantalla. Un número que yo vi que funcionaba adecuadamente era el ancho dividido por 40. Esos números se pueden modificar libremente y el programa igualmente funciona. Ahora hay que darle la altura. Como ya habíamos dicho previamente, la altura es 2 veces 75, es decir, 150. Y por último hay que asignarle un color. Como ya sabemos, los colores en Python se organizan de modo RGB. Queremos que los bloques sean de color blanco. El color blanco en RGB se da por 255, 255 y 255. Acá tenemos ambos extremos del RGB. Estos valores todos van a estar entre 0 y 255. Ahora tenemos el valor blanco. Entonces, dentro de nuestro bloque 1 vamos a ponerle el color blanco. Ahora que tenemos el bloque 1 creado, vamos a crear nuestro bloque 2. Bloque 2. Este bloque también va a ser de la clase bloque y va a requerir los mismos parámetros. El parámetro Y, el ancho, la altura y el color van a ser igual a los del bloque 1, pero el parámetro X sí va a ser distinto. Acá podemos ver nuevamente el ejemplo que tengo. Sabemos que el bloque 1 tiene una distancia del ancho total dividido 10 de la pared y sabemos que su ancho es la distancia total dividido 40. Queremos que el bloque 2 tenga el mismo ancho que el bloque 1 para que sean iguales. Eso quiere decir que el ancho del bloque 2 también va a ser la distancia total de la ventana dividido 40. Y adicionalmente queremos que la distancia que tenga el bloque de la pared sea la distancia total de la ventana dividido 10. Como les había dicho previamente, el parámetro X que le vamos a dar a nuestra figura es la distancia más a la izquierda. Es decir, necesitamos este punto de acá. Para conseguir ese punto de ahí, lo que debemos de hacer es tener los 1000 píxeles de la pantalla, restarle la distancia que va a tener de la pared y nuevamente restarle el ancho del bloque. Ahora vamos a poner eso en nuestro código. En el código, la posición en X va a ser el ancho total menos lo que dijimos previamente. Sabemos que la distancia que va a tener el bloque de la pared es el ancho dividido 10 y también le vamos a restar el ancho del bloque, es decir, el ancho dividido 40. Esto lo sabemos debido a que ya habíamos creado previamente el bloque 1. Acá puse un más debido a que matemáticamente este paréntesis nos deja distribuir el menos. Así sabemos que ambas de estas cosas se están restando al ancho total de la ventana. Ahora le vamos a dar el resto de los parámetros. Como ya sabemos que son los mismos que el bloque 1, los podemos copiar. Ya creamos el bloque 1 y el bloque 2. Pero si corremos el programa, vemos que todavía no están visibles. Entonces toca dibujar estos bloques en la ventana.
Para dibujarlos vamos a crear nuestra siguiente función en nuestra clase de bloque. Esa función se va a llamar dibujar. La función dibujar requiere dos parámetros. El primero es sí mismo y el siguiente es una ventana donde dibujarlo. Este parámetro de sí mismo es importante porque así podemos utilizar los parámetros que asignamos previamente. Para dibujarlo vamos a utilizar una función que Pygame tiene, el cual es pygame.draw. Esto nos permite dibujar diferentes figuras geométricas. Al ponerle punto, nos muestra las diferentes figuras geométricas que podemos hacer. Como queremos hacer un rectángulo, vamos a poner punto rect. Esta función nos pide tres parámetros, una superficie donde dibujar, un color y un rectángulo. Si necesitan más información, podemos ir a la página de pygame.org. Ahí hay mucha información sobre las diferentes funciones que Pygame tiene. En ese momento estoy en la sección de pygame.draw. Acá podemos ver el de pygame.rect. Vamos ahí y nos muestra los diferentes parámetros, la superficie, el color y el rectángulo. Entonces la superficie que necesitamos darle es una superficie donde dibujar. En nuestro programa, la superficie donde vamos a dibujar es la ventana que acabamos de pedir. El color del cual vamos a dibujar el rectángulo tiene que ser de un modo RGB. En nuestro programa, ese color ya lo sabemos y es el color con el cual creamos el bloque, es decir, self.color. De este modo, tú puedes crear el bloque del color que quieras, no tiene que ser blanco. Acá en la parte de abajo, cuando se crearon los bloques, simplemente podías cambiar el blanco por otro color. Lo podrías poner rojo, lo podrías poner azul, no hay ningún problema. Solamente asignándole ese color al bloque, no cambiando el código. El último parámetro que necesitamos es el parámetro rect. Si hundimos en esta parte, nos lleva a donde hay más información. Acá podemos visualizar que el parámetro rect necesita la posición en X, la posición en Y, el ancho y la altura. Esos parámetros nosotros ya los conocemos. En nuestro código vamos a crear una variable más dentro del bloque, dentro de la clase bloque. Esa variable va a ser self.rect, el cual va a ser igual dentro de paréntesis los cuatro parámetros que necesitamos. La posición en X, ya sabemos, es el X que le damos. La posición en Y es el Y que le damos. El ancho y la altura. De este modo, cuando vayamos a dibujar el rectángulo, solamente debemos de poner self.rect. Ahora tenemos la función de dibujar para cada bloque. Vamos a crear una nueva función en el programa que va a ser la función redibujar ventana. Esta función nos va a permitir dibujar la ventana con los objetos correspondientes. Entonces le debemos de dar tres parámetros. Primero, una ventana donde dibujar, después el bloque 1 y el bloque 2. Teniendo ahora sus parámetros, vamos a decirle al programa que en la ventana no la va a llenar de color negro. Después nos va a dibujar el bloque 1 y el bloque 2. Para hacer eso, le decimos que haga el bloque 1 y nos va a hacer la función dibujar. Como sabemos de acá arriba, la función dibujar requiere una ventana. Entonces el parámetro que le vamos a dar es la ventana que pedimos dentro de esta función.
El bloque 2 también lo vamos a dibujar y es del mismo modo como dibujamos el bloque 1. Por lo tanto, podemos copiar y pegar. Y lo único que debemos de hacer es cambiar el 1 por el 2. Ahora debemos de actualizar la ventana. Para eso ponemos pygame.display.update. Así actualizamos la ventana después de haber dibujado los dos bloques. Por último, antes de probar esta pestaña, vamos a llamar esa función. Entonces la vamos a llamar en dos partes muy importantes. El primero va a ser antes de empezar el ciclo. Entonces ponemos redibujar, redibujar y requiere los tres parámetros. Entonces la ventana nosotros ya arriba la habíamos creado y se llama win. Entonces el primer parámetro va a ser win. El segundo es el bloque 1, que lo llamamos bloque 1. Entonces bloque 1. El segundo es el bloque 2. Adicionalmente, esta misma función la vamos a llamar dentro de nuestro ciclo para que cada vez que el ciclo esté funcionando nos redibuje la ventana. Por ahora eso no es tan importante, pero va a ser necesario cuando empecemos a mover los bloques. Veamos a ver si nos está funcionando el programa. Fijémonos a ver si nos está funcionando el programa. Como pueden ver, nos crea la ventana, es negra y tiene los dos bloques blancos. Entonces el programa sí nos está funcionando. Se puede ver que tienen la misma distancia y tienen el mismo ancho y la misma altura. Hasta ahí queda el primer tutorial. Gracias por ver y espero que les haya gustado y servido.